Bueno, con este amigo hacía muchísimos días que no nos veíamos, yo tratando de rastrear su paradero, porque el hombre se mueve pues a través del mundo, la isla completa y por supuesto allende los mares, pero siempre el mismo afecto desde hace muchísimos años se mantiene y por supuesto agradezco que por fin estemos en un set haciendo este programa. Mi amigo Edwin Pattinson, él fue cónsul general de Haití en la República Dominicana. Y bueno, pues después de ahí han pasado muchos cónsul, pero cada vez que se menciona, se piensa en alguien, pues los medios de comunicación, sobre todo por su excelente relación, se piensa en él, naturalmente. Además, presidente de la Fundación Sile, la Fundación Isla, ¿verdad que sí? Edwin está aquí con nosotros y reitero el agradecimiento pues que haya aceptado venir a compartir con este espacio. Saludos, señor. Gracias, Héctor. Bueno, son agradecimientos recíprocos y también un gran placer volver a verte, que no nos vimos hace un tiempo, Así es, además de la pandemia que nos separó, así es. pero con gusto estoy aquí. Cómo no, cómo no. Bueno, igual. Edwin, caramba, tenemos que volver a hablar de una situación política de inestabilidad que genera violencia y que genera, pues, caos, si se quiere, en el caso haitiano, siempre con la parte política que es, además de la crisis humanitaria, la crisis económica, pero siempre el componente político es que genera las pues tensiones más fuertes. Estamos en una nuevamente. ¿Cuál es la génesis de esta crisis que vive Haití en estos momentos? Bueno, como se sabe, hace 2 años que venimos enfrentando protestas, manifestaciones en contra del presidente Jovenel Moïse, que lamentablemente no ha logrado crear la confianza necesaria para asegurar pues un ambiente adecuado para la buena gobernabilidad, la buena gobernanza. Es lo que tenemos, una desconexión entre las autoridades y las demás fuerzas vivas de la nación, y esto se agravó con el hecho de que hay un debate con relación al fin de su mandato. Eh, del lado del gobierno, pues se utiliza el artículo 134-1 para decir lo que es cierto, que el mandato presidencial es de 5 años, pero del lado de la sociedad civil, las iglesias, la oposición particularmente, pues utilizan el artículo 134-2, del cual el gobierno nunca ha hablado y tampoco la comunidad internacional, porque este artículo prevé circunstancias especiales en los cuales el presidente puede verse obligado a perder tiempo de su mandato. Así que lo hemos tenido con Preval, lo hemos tenido con Martelly, que han perdido 3 meses de su mandato porque no se juramentaron en el tiempo previsto por la Constitución. Y es exactamente eso que está pasando. En el fondo, en el fondo, hay, digamos, una desconfianza que creció en el gobierno, en el presidente, en la figura del presidente. Hace 2 años viene creciendo esa desconfianza y ahora hay el hecho del debate alrededor del fin de su mandato, y por lo cual ha habido una remotivación de las fuerzas vivas de la nación y pues se pide que salga del poder. Pero hasta ahora tenemos la situación es que la comunidad internacional sigue apoyándolo, sigue promoviendo la agenda política que tiene que ver con un referéndum y con un proceso electoral. Entonces es una situación sumamente difícil, sumamente compleja, porque vemos una postura un poco parcializada de la comunidad internacional y que expresa que está dispuesta esa comunidad internacional a enfrentar a todo el resto de la nación para
acompañar y proteger al poder. ¿Cómo no? Sin embargo, vi ya a mediados de la semana recién concluida que Estados Unidos ha comenzado a tener una posición un poco mucho más dura, cuestionando inclusive medidas violatorias y medidas adoptadas por el presidente haitiano, pues que prácticamente son de régimen de fuerza y de todo eso. O sea, ya aparentemente en Estados Unidos está habiendo pues un cuestionamiento al régimen. ¿Cree que eso pueda variar esa visión de la comunidad internacional? Entiendo que sí, entiendo que no podemos negar que los Estados Unidos constituyen, digamos, el país de mayor influencia en la política Mundial. nuestra, mundial, Mundial. mundial, Y aquí mundial. en el continente ni se diga. Así es. Entonces, en Haití yo creo que todavía es con más evidencia o con mayor influencia. Y hubo un cambio de administración en los Estados Unidos. En ese cambio de administración, la diáspora haitiana está presente. Está presente por el hecho de que tenemos algunas figuras haitiano-americanas que están en algunos puestos, digamos, donde están visibles y donde también pueden ser influyentes, pueden incidir. Y por eso entiendo que se ha podido hacer un pequeño cambio en la lectura que se hacía desde Washington de la situación en Haití. La última declaración de la subsecretaria de Estado, pues está claro. Apunta hacia violaciones de la Constitución en el despedido de jueces que son inamovibles en Haití. En los casos de violaciones graves de derechos humanos que hemos tenido. En los últimos años se ha visto cierto nivel inaceptable de tolerancia de los grupos armados con sectores oficiales. Hay personas que están buscadas, que son personas buscadas por la justicia y que sigan haciendo sus actividades criminales, delincuenciales, sin ningún tipo de problema. Acabamos de tener el carnaval en Port-de-Paix, pero ahí en el carnaval se vio libremente figuras fichadas por la justicia, por la policía, que son líderes de grupos delincuenciales, que son las bandas armadas, que han florecido en los últimos años, responsables de los secuestros que tenemos en Haití, y sigan haciendo sus actividades sin ningún tipo de problemas. Se han conformado, Héctor, una confederación de bandas. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Y a través de las redes sociales, y hasta cierto punto también de algunos periodistas que buscan sonar, tienen incidencia mediática. ¿Cómo? Claro, y dan declaraciones y publican en su Facebook, publican en las redes sociales sus declaraciones y demuestran su capacidad en términos de arma. De fuego, capacidad de fuego. Capacidad de fuego. Los líderes se muestran con sus soldados, con sus grupos armados, y eso es conocido. Muestran su rostro o se tapan sin el problema. rostro. La gente los conoce por su nombre y tienen zonas donde tienen el control de esa zona y que la policía no se atreve, o que el sector de la policía que quisiera enfrentarlos se encuentra con que reciben órdenes superiores para no moverse hacia esas zonas. Es el gran problema. O sea, tú lo que me estás diciendo es que esos grupos criminales actúan bajo el amparo del poder. Bueno, yo digo algunos sectores oficiales. Okay. Hay que decirlo así. Hay sectores oficiales, Hay sectores oficiales que le dan que están protección a esos grupos totalmente, criminales. Totalmente.
totalmente. Eso ya es conocido en Haití. Y es conocido también por la comunidad internacional. Y por eso decimos, Héctor, y la teleaudiencia que nos ve, que es imposible tener un proceso electoral diáfano en un ambiente donde hay grupos armados que están al servicio de candidatos o de partidos que tienen vínculos con sectores de poder. eh, esas bandas criminales pues van a afectar la participación de sus adversarios políticos. Y los haitianos, los electores, van a tener temor hasta de ir a votar. Por eso nosotros llamamos la atención de la comunidad internacional sobre ese aspecto, la profundidad de la crisis, la situación sociopolítica actual a la cual hay que dar respuesta antes de decir que vamos a las elecciones para asegurar una alta participación o una participación más o menos aceptable. Claro. Si nos damos cuenta de que la República Dominicana ha logrado, a pesar de la pandemia, y eso es histórico y eso hay que aplaudirlo, que a pesar de la pandemia, la República Dominicana logró un proceso electoral aceptable. Colapsó uno y se volvió a votar. Exactamente. Y me parece que la participación estuvo un poco más del 40%, si bien me recuerdo. Sí. Pero en Haití no hemos tenido para los dos últimos procesos electorales una participación que haya llegado al 20%. Wow. Y estamos hablando de procesos que se hacen sin pandemia y sin unas situaciones, digamos, sin situaciones extremas que podrían afectar esa participación electoral. Es decir, que surgen autoridades legales, pero con falta de legitimidad, porque si apenas un 20% de la población es que vota por ello, entonces no hay una legitimación a través del voto popular universal, o sea, reitero, o sea, claro, si no se le coarta a nadie que vaya a votar, pero también el hecho de que vaya un 20%, eso es irrisorio, pírrico. Ese es el gran problema. Entonces, si seguimos promoviendo las elecciones en esas condiciones, en 2 años más vamos a tener esa misma situación. En la misma crisis. Gente en la calle pidiendo la renuncia de un presidente que no los representa. ¿Eh? Claro, claro. Y lo más, digamos, llamativo, el aspecto sobre el cual la comunidad internacional debe de repensar es esto. Claro. Es poder promover una mayor participación y darse cuenta de que las condiciones actualmente son condiciones altamente peligrosas hasta para los electores. Claro, y entonces, porque vuelve y me llama la atención, entonces, de buenas a primeras, esos grupos criminales en muchas ocasiones actúan casi como bandas paramilitares, se podría decir. Así, sí, no, definitivamente. Porque varios de esos grupos, bueno, por lo menos el dirigente más conocido de la Confederación, que se llama G9, es un antiguo policía. Así que es una persona que tiene formación, que tiene... y en el sector donde está, tiene un verdadero liderazgo. Y con toda la preparación militar, paramilitar, policiaco, para poder dirigir esos grupos que él está dirigiendo. Él fue mencionado en el comunicado o en los tweets que envió la subsecretaria de Estado para decir cómo es posible que esa persona sigue circulando libremente en el país. Pese a que hay orden de la justicia Sí. de atraparlo y de todo, y entonces las autoridades no pueden dar con él. Y por eso, Héctor, que no se le ha dado mucha importancia a esta denuncia, entre comillas, del gobierno con relación al supuesto golpe de Estado, que se quiso dar un golpe de Estado, que arrestaron un juez ilegalmente a las 2 de la mañana. Sí. Y también en ese mismo complot se quiso vincular
al ex alcalde de Puerto Príncipe, que por cierto está en la República Dominicana. Que ese es un tema que vamos a hablar. Y entonces lo que está promoviendo el actual gobierno de una reforma constitucional, hay ambiente porque una reforma constitucional es pues la expresión de todos los ciudadanos que se manifiestan pues a través de ya sea a través de una consulta o a través de diputados o de pues personas, ¿no?, que son electas para pues propiciar esa reforma, o sea, asambleístas más bien son escogidos. Eh, ¿Cómo se pretende bajo este clima hacer una reforma constitucional? O sea, la reforma constitucional pueden ser la panacea de la crisis cuando hay una armonía entre todos los sectores, pero bajo este ambiente, ¿tú crees que es posible, es propicio esto? Es rechazado de plano, no solamente por la oposición, y tenemos que volver a recalcar que la situación haitiana hoy no tiene solamente o exclusivamente que ver en una pugna entre el poder y la oposición. La situación haitiana hoy tiene que ver con toda la sociedad, y toda la sociedad o las fuerzas vivas de la nación, los grupos credibles de la nación. Estoy hablando de las iglesias, las universidades, los sindicatos. Todos esos grupos entienden que no hay condiciones para todos están de acuerdo en que es necesario cambiar, hacer una reforma profunda, no tan solo en la Constitución, sino en la manera que está concebido el Estado, en la estructura estatal. Todos estamos de acuerdo sobre esto, pero el punto es que se entiende que las condiciones, tal como bien dijiste, no están reunidas, y se siente también que el régimen actual está utilizando la Constitución para aportar cambios que le puede beneficiar, y eso ha creado mayor desconfianza para que se haga esa reforma en esos momentos. ¿Cómo no? O sea, que el actual presidente no puede liderar este proceso, o sea, no tiene pues legitimidad de la población para dirigir un proceso tan importante como Así, es una constitución. así es. Sobre todo, como bien decías, hay un vacío parlamentario, y el presidente está dirigiendo por decreto ya desde el 2020, porque él mismo utilizó ese artículo que se dice, bueno, no es tan solamente que se dice, pero el artículo de la Constitución que prueba el fin de su mandato el 7 de febrero recién pasado, es con ese mismo artículo que el año pasado él señaló que el tiempo de los diputados y los senadores había terminado. Por eso ningún funcionario, Héctor, ningún funcionario haitiano habla del 134-2, que es el artículo que prevé circunstancias especiales en las cuales lamentablemente el presidente puede perder un tiempo de la duración real de su mandato. Sin embargo, él sí se lo aplicó al Congreso. Así es. Entonces, Edwin, eh, para un régimen democrático, el contrapeso, el equilibrio de los poderes públicos, la tesis de Montesquieu en el espíritu de las leyes, los que los americanos hablan, el checking and balance, en Haití no existe. No hay Congreso, un poder judicial perseguido y apresado, y entonces, bueno, pues están dando todas las condiciones para hacer un régimen totalmente autoritario. No tiene otra alternativa que el totalitarismo
Y efectivamente hay denuncias de represión, hay senadores que fueron arrestados de manera irregular y por eso pues vinieron los señalamientos de la subsecretaria de Estado. Hay que decir que la oposición planteó una solución a esa situación, pero es una solución que tampoco ha recibido, yo diría, una acogida altamente positiva de toda la población. Es un gobierno de transición. Entonces, el tema del gobierno de transición siempre crea reservas, crea dudas, porque la gente entiende, bueno, que son personas que no tienen la capacidad de ir a unas elecciones y prefieren utilizar la transición para llegar al poder. Pero en lo que estamos hoy, entiendo que no es tan solo los actores de la oposición que quieren la transición, sino los demás sectores que también mencioné entienden que no hay otra forma, ya que de acuerdo a la lectura constitucional, se le acabó el tiempo al presidente. Entonces, para hacer todo lo que estamos diciendo ahora, la reforma constitucional, las elecciones, la solución, la única alternativa que hay es un gobierno de transición. De todos modos, estamos en una situación donde no hay diálogo y donde el presidente Moïse todavía mantiene el control, el monopolio de los cuerpos uniformados. Es el único apoyo importante que tienen Sí, los cuerpos uniformados. Exacto. A pesar de que hay que decir que los 500,000 personas que lo votaron, posiblemente todavía siguen manteniendo cierta simpatía hacia él. Pero estamos hablando de 500,000 personas sobre 7 millones de electores y sobre una población de alrededor de 11 millones de personas. Muy inteligentemente han hecho algunas acciones en las últimas semanas para intentar fortalecer su imagen política. Por ejemplo, si analizamos de manera muy objetiva la situación, organizar el carnaval en Puerto de Paz el fin de semana pasado ha sido un éxito. El carnaval en Haití, bueno, Haití es el único país de la región que ha organizado el carnaval en plena pandemia. Pero es un éxito en términos de participación popular y también es un éxito político que le puede servir. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del excónsul haitiano en la República Dominicana, presidente de la Fundación SILE, Isla en español, Edwin Pattinson. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.